Hola, estimados estudiantes, bienvenidos a la sesión 2 del curso de Cálculo 1. En esta oportunidad vamos a explicarles por aquí en el video la regla de la cadena, regla de Hospital y también la derivación paramétrica. Como introducción tenemos el siguiente caso. Se deja caer una piedra en un lago en calma, lo que provoca ondas y círculos. El radio del círculo exterior está creciendo a un ritmo constante de 1 pie por segundo. Entonces por ahí nos dice cuando el radio es de 4 pies. Es decir, hay una dependencia del radio con respecto al tiempo. Luego, por aquí tenemos una pregunta, la cual quisiéramos responder. ¿A qué ritmo de cambio está cambiando el área A de la región circular perturbada? Es decir, ¿cómo está variando el área con respecto al tiempo? ¿No? Tenemos ahí que el área depende del radio y también el radio depende del tiempo. Entonces quisiéramos saber cómo está variando el área con respecto al tiempo. Como saberes previos vamos a responder por aquí algunas preguntas usando las derivadas, ¿no? En el logro de la sesión tenemos lo siguiente. Al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante resuelve ejercicios y situaciones problemáticas usando la regla de la cadena, la regla de Hospital y la derivación paramétrica, siguiendo un proceso lógico y la exactitud de sus resultados. En los contenidos tenemos lo siguiente: la regla de la cadena, regla de Hospital, derivación paramétrica y algunas aplicaciones. Comenzamos con la regla de la cadena. Si y es una variable dependiente, depende de la variable u, y es una función que depende de u, derivable, y u es una función también derivable pero que depende de x. Entonces tenemos la composición de las funciones f compuesta con g de la siguiente forma: f de g de x sería la composición de f compuesta con g. Nos dice que esa función va a ser derivable en x y se va a cumplir esta condición. Si yo quiero derivar y con respecto a x, voy a derivar y con respecto a u y multiplico por la derivada de u con respecto a x. O equivalente también, la derivada con respecto a x de la composición va a ser la derivada de f en el punto g de x multiplicado por la derivada de g en el punto x. Ya entonces podemos aplicarlo al problema inicial, ¿no? El área dependía del radio y también el radio depende del tiempo. Entonces ya podemos calcular derivada del área con respecto al tiempo, ¿no? A ver, como ejemplo tenemos lo siguiente. Calcule la derivada de la función y igual a x al cuadrado más 4x menos 1 todo al cubo. Nos piden derivar eso, ¿no? Entonces tenemos que identificar acá la variable y, la variable u. En este caso, para que se simplifique, colocamos la letra u, lo que está dentro del paréntesis, lo cual nos queda y igual a u al cubo, donde u es x cuadrado más 4x menos 1. La derivada de y con respecto a u quedaría 3 por u al cuadrado. Derivada de u con respecto a x, 2x más 4, ¿no? 2x más 4. Este menos 1 se anula. Luego, la derivada de y con respecto a x aplicando la fórmula
derivo primero con respecto a u y multiplico por la derivada de u con respecto a x. Copiamos por acá las derivadas que hemos obtenido. Ya tenemos la derivada de y con respecto a x. La letra 1 me decía que era x cuadrado más 4x menos 1. Y luego queda esa solución, ¿no? A ver, siguiente. Regla de la cadena para una potencia. O sea, un caso particular de la regla de la cadena. Lo que hemos visto, ¿no? En el ejemplo anterior hemos visto una potencia. Tenemos otro ejemplito acá. Creo que es el mismo, me parece. Sí, se parece, ¿no? X al cubo más 4x menos 1 ahora está al cubo. A la cuarta, perdón. A la cuarta. El 4 pasa adelante por todo el paréntesis elevado al cubo por x al cubo más 4x menos 1 derivada. Ya, entonces tenemos aquí para la potencia, ¿no? Si tengo una función u de x elevado a la n, estaba por acá, u de x a la n, entonces la derivada de y con respecto a x, derivamos primero con respecto a u, n por u de x a la n menos 1, y después la derivada de u con respecto a x. Ahí está la solución. En el caso que tengamos una raíz, también sucede lo mismo, ¿no? La raíz de u es como si fuera u elevado a la 1 medio. Entonces, si derivo u a la 1 medio, me queda 1 medio adelante por u a la menos 1 medio. Y eso de ahí lo derivamos nuevamente la variable u. Ya, primero derivamos la raíz con respecto a u, queda 1 sobre 2 veces raíz de u, y multiplicamos por la derivada de u con respecto a x, porque u depende de x. Ejemplo, tenemos la raíz aquí de x cuadrado más 5x, significa que u es x al cuadrado más 5x. Aplicamos la formulita, todo esto vale u, y abajo queda 2 veces raíz de u. Derivamos el numerador, queda 2x más 5. Muy bien, tenemos por acá, dice, para la función exponencial y logarítmica también, ¿no? Si u es una función que depende de x, derivada de e a la u queda e a la u de x por u' de x. O sea, primero derivamos la exponencial y después el exponente, ¿no? Aquí es otro tipo de función exponencial, donde la base es cualquier otro número. Entonces queda a elevado a la u de x por logaritmo natural de a, y eso multiplicándolo por u' de x. Ya se repite, ¿no? Primero derivamos con respecto a u, 1 sobre u, y después derivamos la letra u. Ejemplo, la exponencial, su derivada queda lo mismo multiplicado por derivada del exponente. Queda menos 1, su derivada de 3 menos x, multiplicándolo por la exponencial queda menos e a la 3 menos x. Y para la función logaritmo, también lo mismo, ¿no? 1 sobre 3 menos x por la derivada de 3 menos x. Por aquí tenemos regla de la cadena para funciones trigonométricas. También se sigue el mismo procedimiento. Y depende de u y u depende de x. Entonces derivamos seno, queda coseno. Y eso de ahí multiplicado por u'. Ya agregamos ese término, ¿no? U'. A todas las derivadas le agregamos el término u'. ¿Qué significa derivada de u con respecto a x?
Muy bien. A ver, regla de la cadena para funciones trigonométricas inversas. También igualito. Sabiendo las derivadas de las funciones trigonométricas, lo que hacemos es agregar el término u'. Ya, a ver si recordamos un poquito. La derivada de arco seno si fuera solamente así, esto sería 1 sobre 2 veces, perdón, ya 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado, ¿no? Eso sucede cuando tengo la función arcoseno de x. Si en lugar de la x tengo una expresión que depende de x, entonces derivada con respecto a x, a ver, voy a colocar por ejemplo acá 7x al cubo. En lugar de x tengo otra expresión. Entonces esto va a quedar 1 sobre raíz de 1 menos todo lo que está en el paréntesis. Y todo eso multiplicando por u'. La letra u en este caso va a ser, la letra u va a ser 7x al cubo, ¿no? Eso va a ser la letra u. Entonces u' va a ser igual a 21x al cuadrado, ¿no? Eso es lo que agregamos por aquí. Y ya está la derivada de arcoseno de 7x al cubo. Muy bien, se hace lo mismo. La función u puede ser cualquier otra expresión que depende de x. Lo derivamos, lo colocamos arriba y por aquí completamos, ¿no? Muy bien, entonces es similar. Recta tangente y recta normal. Sea f una función derivable en x igual a a, considerando la interpretación geométrica de f' de a, se dan las siguientes definiciones. Ecuación de la recta tangente. Tenemos gráficamente es esta recta que lo corta en un solo punto a la curva y la curva va a estar a un solo lado de esa recta, ¿no? Y la recta normal, tenemos una recta que va a ser perpendicular a la recta tangente. La ecuación de la recta tangente lo escribimos de esta forma: y menos f de a igual a f' de a por x menos a. F' de a, recordamos, es la pendiente de la recta tangente. Y la recta normal, como va a ser perpendicular, su pendiente multiplicado por f' de a debe ser menos 1. Entonces a este f' de a lo invertimos y le cambiamos el signo. El producto nos debe quedar menos 1 porque son perpendiculares. Entonces fácil, si ya tenemos la recta tangente, la recta normal va a ser fácil de calcular. Ejemplo, dada la función f de x igual a x al cuadrado menos 2x más 3, nos piden hallar la ecuación de la recta tangente y normal a la gráfica de f en el punto 2,3. La pendiente de la recta tangente sabemos que es la derivada, derivamos 2x menos 2. Me piden en el punto 2,3, significa que x va a ser 2. Reemplazo acá, 2 por 2, 4, menos 2, va a quedar 2. Como ya tengo la pendiente, reemplazo en la ecuación de la recta tangente. La pendiente por acá es
y menos el y sub 0 es el punto o la coordenada de ese punto, la segunda componente. Y por acá x menos 2, que va a ser la primera componente. Ya, por acá recta tangente, se puede simplificar más. Llegamos a la ecuación general de la recta. Y por acá lo invertimos, ¿no? Para hallar la ecuación de la recta normal. Menos un medio. Muy bien, ahí tenemos las dos rectas. Recta tangente y recta normal. Muy bien, aquí tenemos ejercicios para calcular las derivadas, ¿no? A ver. Tenemos por acá la función y igual a 2x al cubo más 3x más 1 a la quinta, ¿no? Aplicando la derivada de la potencia. Derivada de la raíz, también tenemos la fórmula. Derivada de seno, también coseno multiplicado por 5. Esto quedaría derivada de la tangente secante cuadrado de la expresión multiplicado por 8x, ¿no? Derivada de esto queda 8x. Arcoseno, también hemos visto la fórmula. Vamos a ver si lo hacemos el ejemplo 6. A ver, vamos haciendo el ejemplo 6 por aquí. Ya, entonces en el ejemplo 6 tenemos lo siguiente. Seno de coseno cuadrado de seno de x. A ver, eso lo podemos expresar como seno de u, donde u es igual a coseno cuadrado de seno de x, ¿no? Ya, entonces tenemos eso. La variable u lo podemos expresar coseno cuadrado de v, por ejemplo, ¿no? Donde v es igual a seno de x. Listo. Ahora, derivamos y' o derivada de y con respecto a x va a ser coseno de u multiplicado por u'. U', calculamos su derivada de la función coseno cuadrado de v, ¿no? Entonces, ¿cómo sería u'? A ver, vamos haciéndolo por aquí. U' va a quedar 2 veces coseno de v multiplicado por derivada del coseno, que sería menos seno, multiplicado por v'. Ya, entonces eso lo copiamos aquí. Por v'. ¿Listo? Pero v', ¿a cuánto va a ser igual? Ya tengo ahí que v es seno de x. Entonces ahí colocamos seno de x, ¿no? Esto quedaría coseno de u por 2 veces coseno de v por menos seno de v por coseno de x, ¿no? Derivada de seno queda coseno de x.
Ya es una cadena, así como su nombre lo dice, ¿no? Entonces, si quiero, lo reemplazo acá. El u va a ser coseno cuadrado de seno de x. El 2 y el negativo lo puedo colocar adelante. Y después sigue el coseno de v. Coseno de v, pero v es seno de x. Y después sigue seno de v también, seno de x. Y al final coseno de x. ¿Listo? Ahí terminó la derivada de esa función. Muy bien. A ver, continuamos. Regla de Hospital. ¿Cómo lo utilizamos? Esto nos sirve para calcular límites, sean f y g dos funciones derivables en un intervalo abierto a y b. Un intervalo abierto AB, perdón. Excepto posiblemente en C, que está dentro del intervalo AB, y que para toda x diferente C en AB se tiene que la derivada sea diferente de 0. Si el límite es una forma indeterminada y el límite cuando x tiende a C de las derivadas de estas funciones por separado, derivamos, calculamos nuevamente el límite y nos sale L, o es la misma forma indeterminada, entonces los límites coinciden, van a ser los mismos, ¿ya? El número C puede ser reemplazado por más y menos infinito. Entonces, si nos sale una forma indeterminada, este límite, lo que vamos a hacer es derivar la función numerador, la función denominador, y volvemos a calcular el límite. Ejemplo, ahí tenemos, mediante la regla de Hospital, determinar el valor de los siguientes límites, ¿no? Entonces derivamos el numerador y vamos a obtener que es coseno. Bueno, ahí 0 sobre 0, reemplazando directamente, pero aplicando la regla de Hospital, nos quedaría de esta forma, ¿no? Derivamos seno de x y derivamos la x. Derivada de seno queda coseno y derivada de x queda 1. Luego reemplazando ahí el 0, coseno de 0 es igual a 1. Muy bien, aquí otro ejemplito, regla de Hospital para derivar o para calcular ese límite, ¿no? Hay que verificar primero que nos salga una indeterminación. Se reemplaza el 1, 1 menos 3 queda menos 2 más 2, 0. Abajo 0 más logaritmo de 1 también es 0. Sería la forma indeterminada 0 sobre 0. Y luego aplicamos Hospital, ¿no? Derivamos entonces el numerador y obtenemos 3x cuadrado menos 3. El denominador quedaría 0 menos 1 más 1 sobre x. Volvemos a reemplazar y nos queda 0 sobre 0. Entonces significa que tengo que volver a derivar estas dos expresiones. Derivamos nuevamente, queda 6x sobre menos x a la menos 2. Reemplazando ahora queda menos 6. Y aquí, de igual manera, reemplazando, queda infinito sobre infinito. Aplicando Hospital, derivamos nuevamente, porque sale infinito sobre infinito. Derivando 10x más 3 va a quedar solamente 10 y abajo queda 12, ¿no? 10 sobre 12, 5 sextos.
Otras formas indeterminadas que aparecen en los límites son las siguientes. Ya, entonces se puede manipular estas indeterminaciones y es posible transformarlas en las formas indeterminadas básicas. ¿Cuáles son las básicas? 0 sobre 0 e infinito sobre infinito, ¿no? Ya, la derivación implícita, ahora, ¿en qué consiste? Procedimiento para derivación implícita. Identificamos primero la variable dependiente y, y la variable independiente de la ecuación a derivar. En este caso denotaremos por y la variable dependiente y por x la variable independiente. Al diferenciar con respecto a x a ambos miembros de la ecuación, use las reglas de derivación o la regla de la cadena. Agrupe los términos donde aparece dy sobre dx en un miembro de la ecuación y en el otro los términos restantes. Luego factorizamos y despejamos la derivada que queremos calcular. Ejemplo, tenemos una ecuación dada en forma implícita, ¿no? Implícita porque aquí tengo y al cubo y por acá tengo y, o sea, no está despejado directamente la variable dependiente. Me piden calcular y con respecto a x. Derivar a ambos lados de la ecuación. Y aquí viene lo interesante. 3x cuadrado y derivamos y al cubo. Queda 3y al cuadrado multiplicado por la derivada de y. ¿Por qué multiplicamos eso? Porque sabemos que y depende de x. Entonces aplicamos la cadena, ¿no? Queremos derivar y con respecto a x, significa que y depende de x. 3y cuadrado por y'. Y al otro lado queda 3 por y'. Luego vamos a factorizar y'. Agrupamos los términos de y sobre dx, la derivada, que va a ser y', es lo mismo. Lo hemos pasado por acá, ya está factorizado. Y luego despejamos, ¿no? Lo que está multiplicando pasa a dividir. Y ahí está. Haciendo transposición de términos, ya tenemos la solución. Hay otra forma también cómo se puede calcular la derivada implícita. Teniendo la ecuación en x y y igual a 0, derivada de y con respecto a x es menos derivada de f mayúscula con respecto a x sobre derivada de f mayúscula con respecto a y. Aplicamos derivadas parciales. F sub x significa derivada parcial con respecto a x. Ahí consideramos a y como si fuera una constante. Y análogamente para la derivada con respecto a y. Muy bien, ahí tenemos otro ejemplo. Tenemos la función f de x, y igual a 0. Para obtener esto, lo pasamos todo hacia un solo lado. Ya tenemos igualado a 0, ¿no? Luego esa función lo derivamos con respecto a x y con respecto a y. Reemplazamos en la fórmula y ahí está la derivada implícita. Recta tangente y recta normal para funciones implícitas. De igual manera, ¿no? Ya sabemos calcular la derivada implícita. Entonces esa derivada lo reemplazamos por aquí. Y esta es la ecuación de la recta tangente. Muy bien, acá tenemos los ejercicios para resolver usando la derivada implícita. Y se determina la ecuación de la recta tangente a la curva
y a la quinta más y más x igual a 0 en el punto 2, punto y coma menos 1. Entonces, la ecuación de la recta tangente era y menos y sub 0 igual a la pendiente por x menos x sub 0. Ya, por acá el y sub 0 ya lo conocemos, va a ser el menos 1. El x sub 0 también lo conocemos, que vale 2. Ya, esto de acá va a ser el x sub 0. Este de acá y sub 0. Falta calcular la pendiente de la recta tangente. Entonces, ¿cómo calculamos m sub t? M sub t va a ser la derivada de y con respecto a x en esa ecuación implícita. Derivamos entonces en ambos lados. Aplicamos derivada. Nos quedaría 5y a la cuarta más por y' más y' más 1 igual a 0. Agrupamos y' y nos queda 5y cuarta más 1 igual a menos 1. Despejando, nos queda de esa forma. Entonces, si la derivada es menos 1 sobre 5y a la cuarta, vamos a tener aquí la pendiente menos 1 sobre 5 por y a la cuarta más 1. La componente y del punto que quiero calcular, tengo el punto 2, menos 1, entonces acá va a ser menos 1. 5 por menos 1 a la cuarta queda 5 más 1, 6, ¿no? Entonces la ecuación de la recta tangente se convierte en y más 1 igual a menos 1 sexto multiplicado por x menos 2. Listo, la otra ecuación queda para desarrollar en clase. Muy bien. Las derivadas paramétricas. ¿Qué son las derivadas paramétricas? Vamos a usar la derivación paramétrica cuando tengamos funciones expresadas de la siguiente manera. Cuando y dependa de t y x dependa también de t, entonces ahí podemos calcular la derivada de y con respecto a x utilizando esta formulita, ¿no? Por acá tenemos como ejemplo esta función x igual a 2 por t menos seno de t, y igual a 2 por 1 menos coseno de t. Entonces esto nos representa un arco de cicloide. Ese cicloide lo derivamos, queremos hallar por ejemplo las derivadas, dice, determine derivada de y con respecto a x, hallamos derivada de y con respecto a t, colocamos en el numerador, y derivada con respecto a t de la variable x en el denominador. Nos quedó ahí en términos de t. Encuentre la pendiente y la ecuación de la tangente a la cicloide en el punto en que t es igual a pi tercios. Entonces, cuando t es igual a pi tercios, reemplazamos aquí y calculamos la pendiente. Salió raíz de 3. Luego la ecuación de la recta tangente, ya lo sabemos. Reemplazamos ahí la pendiente que nos salió. Y sería y menos 1. Y por acá x menos 2 por pi tercios menos raíz de 3 medios. Raíz de 3 sobre 2, ¿no? Ya, entonces esos puntitos salen de acá, ¿no? Cuando t es igual a pi tercios, reemplazamos acá. Quedaría coseno de pi tercios equivale a 1 medio, ¿no?
1 menos 1/2 queda 1/2, 1/2 por 2 queda 1. Y para x queda pi tercios menos raíz de 3 sobre 2. ¿En qué punto la tangente es horizontal y cuándo es vertical? Entonces diremos que va a ser horizontal cuando la pendiente sale 0. Rectas horizontales, pendiente 0. Va a suceder cuando el numerador sea 0. Cuando seno de t sea 0, entonces t es igual a n por pi. Y cuando el denominador sea 0, 1 menos coseno de t igual a 0, ahí vamos a tener que t es igual a 2 por n y por pi. En este caso las rectas son verticales. Las rectas tangentes. Tasa de cambio relacionadas o tasas relacionadas de cambio. Vamos a tener ecuaciones en donde estén las derivadas de una función y derivadas de algunas variables que queremos calcular, ¿no? Entonces, para eso vamos a poder utilizar aquí las tasas de cambio relacionadas. Vamos a poder modelar, necesitamos saber modelar algunos enunciados en palabras, ¿no? Por acá tenemos cómo podemos representar, por ejemplo, la velocidad como una derivada. Por aquí una razón de cambio en metros cúbicos, dice, por hora. También es una derivada. Por acá de la rueda que gira 25 revoluciones por minuto. ¿Sí? Una revolución es 2pi. Entonces 25 revoluciones, 25 por 2pi radianes por minuto. Ya, entonces esos enunciados se puede representar matemáticamente. Ejemplo, inflando un globo. Se bombea aire en el interior de un globo a razón de 4,5 pulgadas cúbicas por minuto. Calcular el ritmo de cambio del radio del globo cuando el radio es de 2 pulgadas. Ya, entonces lo que consideramos aquí es lo siguiente. Los datos que nos dan y también la fórmula del volumen de una esfera que representa el globo. Hallamos la derivada en ambos lados con respecto al tiempo. Y lo que vamos a obtener es lo siguiente. 4pi r cuadrado, derivada de r con respecto al tiempo. Y despejamos la derivada de r con respecto al tiempo. Reemplazamos el dato que nos dan del volumen es 4.5. Abajo era r igual a 2. 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. 16pi. Luego multiplicamos y ya nos queda lo que nos pedían calcular. El ritmo de cambio del radio con respecto al tiempo. Muy bien, en este ejemplo tenemos lo siguiente. Un avión vuela por una trayectoria que le llevará a la vertical de una estación de radar. Si S está decreciendo a razón de 400 millas por hora cuando S es igual a 10 millas, nos piden calcular cuál es la velocidad del avión. O sea, cuál es la razón de cambio de esta longitud X con respecto al tiempo. Entonces vamos a hacer un triángulo rectángulo, es lo que tenemos por ahí. Y aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿no? Por ahí tendríamos entonces que la hipotenusa S al cuadrado va a ser igual a 6 al cuadrado más X al cuadrado, ¿no? Tenemos que la derivada de S con respecto al tiempo dice que está decreciendo, entonces va a ser menos 400 millas por hora. Cuando S es igual a 10. Nos piden hallar cuál es la velocidad del avión, ¿no? Entonces de la ecuación del teorema de Pitágoras calculamos las derivadas. Derivamos en ambos lados.
con respecto al tiempo. Entonces nos quedaría 2s por derivada de s con respecto al tiempo igual a 0 más 2x por la derivada de x con respecto al tiempo. Ya, entonces por ahí vamos a reemplazar los datos que ya tenemos. Va a quedar por aquí 2 por s que vale 10. La derivada de s con respecto al tiempo es menos 400. Igual a 2 por x. Necesitamos saber a cuánto vale x. Entonces aquí tenemos que s es igual a 10. Por acá tenemos igual a 36 más x al cuadrado. Esto sería 100. Sería 64. De donde sale que x es igual a 8. Luego reemplazamos aquí el 8. Y derivada de x con respecto al tiempo es lo que vamos a calcular. Listo, entonces resolvemos y nos quedaría derivada de x con respecto al tiempo. Va a ser igual a 2 por 10 son 20, 20 por 400 queda 8000 sobre 2 por 8, ¿no? Ya, entonces la velocidad va a ir disminuyendo también, ¿no? Va a salir con signo negativo. Simplificando nos va a quedar 1000 entre 2, va a quedar menos 500. Menos 500 millas por hora. Sería la respuesta a esta pregunta. Muy bien. Muy bien, y en el caso presentado anteriormente, por acá tenemos los círculos, ¿no? El área del círculo es igual a pi por r al cuadrado. Necesitamos calcular, dice, el ritmo de cambio del área circular. Derivamos en ambos lados. Aplicamos regla de la cadena. Listo. Ahora reemplazamos los datos que ya tenemos. R dice que es igual a 4 pies. Y la derivada es el ritmo al cual está variando el radio, que va a ser 1. Entonces, multiplicando todo queda 8pi. Y como el área está dado en pies cuadrados, esto sería pies cuadrados por pies cuadrados por segundo. Muy bien. Por último tenemos por aquí la aplicación tecnológica que podemos ingresar en GeoGebra. Tenemos el enlace por ahí, lo cual nos lleva a la siguiente gráfica, ¿no? Por acá para gráfica la recta tangente y también la recta normal a una función. Ya, recta normal, la que está de verde, recta tangente, la que está de rojo. Entonces por acá movemos este deslizador, vamos a cambiar el punto en la curvita y cambian las rectas tangente y normal, ¿no? Luego de ver la teoría, vamos a resolver los ejercicios de las hojas de práctica y presentamos nuestros resultados. ¿Qué es lo que aprendimos en esta sesión? Por ahí, para que se hagan las preguntas correspondientes.
Tenemos por aquí las referencias bibliográficas utilizadas. Les agradecemos su participación y nos encontramos en una próxima oportunidad.